clasificamos a los huesos? Los huesos pueden clasificarse en huesos largos, planos, cortos. Pero además hay otra clasificación que nos permite incluir a los huesos irregulares, huesos neumáticos y huesos sesamoideos. Vamos a empezar con los tres principales. Huesos largos. ¿Por qué denominamos así a estos huesos? Porque predomina una dimensión que es la longitud sobre el ancho y el espesor. Los huesos anchos o planos se denominan de esta manera porque predomina el ancho y la longitud sobre el espesor. Por último, en los huesos cortos no predomina ninguna de las dimensiones, ni la longitud, ni el ancho, ni el espesor. En lo que respecta a las características de los huesos neumáticos, podemos decir que estos presentan una cavidad que tiene aire en su interior. Los huesos irregulares presentan características particulares y no nos permiten incluirlos en ninguna de las otras formas. Por último, los huesos sesamoideos suelen ser inconstantes, con una excepción que es la rótula, ubicada formando parte de la articulación de la rodilla. La función de los huesos sesamoideos es permitir el deslizamiento de los tendones. Bueno, siguiendo con el tema clasificación de huesos, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a comenzar por los huesos largos. ¿Qué dijimos con respecto a los huesos largos? Son largos porque predomina la longitud sobre el ancho y sobre el espesor. En este caso, como primer ejemplo, vamos a nombrar al fémur. El fémur es un hueso largo que se encuentra en la región del muslo a nivel de los miembros inferiores. ¿Cómo se encuentran formados los huesos largos? Van a presentar una diáfisis, epífisis y uniendo ambas, las metáfisis. La diáfisis es la parte más larga del hueso largo, y las epífisis son las porciones más voluminosas. Dentro de lo que son las epífisis vamos a tener las superficies articulares por las cuales van a unirse dichos huesos a través de articulaciones con otros huesos. Otro de los ejemplos que tenemos para mostrarles es la clavícula. La clavícula también es un hueso largo. ¿Por qué? Porque predomina la longitud sobre el ancho y sobre el espesor. Y presenta dos extremidades, una extremidad interna y una extremidad externa. Por último, vamos a mostrar el esqueleto óseo de una mano. En la mano también vamos a encontrar huesos largos. En este caso, los metacarpianos y las falanges, que si bien son huesos chicos, predomina siempre la longitud sobre el ancho y sobre el espesor. Vamos ahora a ver los ejemplos sobre huesos planos o anchos. Primero repasemos. ¿Por qué decimos que estos huesos son planos o anchos? Justamente porque predomina el ancho y la longitud sobre el espesor. En este caso, muchos de los ejemplos sobre este tipo de huesos los encontramos en el cráneo. En esta zona ubicamos el hueso parietal, que acá lo tenemos desarticulado. Para ver otro de los ejemplos, el hueso coxal o hueso ilíaco, que en la vida fetal se encuentra formado por tres huesos. Por un lado el hueso ilíaco, por otro lado el hueso pubis y por otro el isquion, uniéndose luego. También decimos que es plano porque predomina la longitud y el ancho sobre el espesor.
Este hueso forma parte del esqueleto óseo de la pelvis. En este caso, el esqueleto óseo, tanto del pie como de la mano, nos sirven para encontrar ejemplos de huesos cortos. ¿Cómo describimos un hueso corto? Un hueso corto es aquel donde no predomina ninguna de las dimensiones sobre otra, ni la longitud, ni el ancho, ni el espesor. Si observamos la mano, los huesos cortos se encuentran formando parte de una estructura que denominamos carpo. En el caso del pie, dichos huesos se encuentran formando parte del tarso. Acá podemos observar el calcáneo articulado con otros huesos del tarso. Acá lo observamos individualmente para poder descubrir las características. Ninguna de las dimensiones predomina sobre la otra. Para terminar con este tema, vamos a ver los tres últimos ejemplos. En este caso, acá en la derecha, tenemos el primer ejemplo. ¿Qué hueso es este? Un hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo, el único que es constante en este caso. ¿Qué es la rótula? ¿Qué función cumplen los huesos sesamoideos? Tienen la función de permitir el deslizamiento de los tendones. En este caso lo que ustedes pueden ver es la rodilla, lo vemos de frente, la vemos de perfil y en una flexión. Ese es el lugar que ocupa la rótula. Pasamos ahora a los huesos neumáticos. La mayoría de los huesos neumáticos se encuentran formando parte del cráneo. ¿Qué significa que sean neumáticos? Que tienen una cavidad que contiene aire. ¿Para qué? Para poder disminuir el peso de la cavidad craneana y sirven también como caja de resonancia. De todas maneras, los huesos neumáticos también son planos o irregulares, como por ejemplo el efenoides, en el caso irregular y neumático, o el frontal, en el caso de plano y neumático. Por último, el ejemplo de hueso irregular, en este caso las vértebras, con su forma particular. Presenta un cuerpo con distintas apófisis, ¿sí? Es un hueso totalmente irregular. Bueno, esperando que les haya servido este tema, les dejamos un afectuoso saludo y éxito siempre.